muy tozudo, cabezón, ama el fútbol. Muy perfeccionista y quiere saber lo que es. En el nido estaba colocando a todos los niños, está diciendo tú, en esta cuna, tú aquí. Yo sigo pensando que si volvieran a hacer, pues no me importaría nada ser Pep Guardiola. Extremadamente racional, a la vez que emotivo. Es bonito que el entrenador pues te quiera de esa manera. Es muy curioso de la vida, Pep. Muy listo, yo que le gustaba mucho callado, creo que tímido, introvertido. Yo creo que él es un dandy. Con nadie he tenido tanta seguridad de que era un predestinado. Ya cuando estaba en la barriga no paraba de dar patadas. Cuando nació, mi madre dijo a mi marido: Valentín es un niño y ha nacido con un do. Lo ponías asentadito con la silla aquella y siempre comía, dormía y muy tranquilo. Terminaba de desayuno, se metía la pelota debajo del brazo, abajo a la plaza y las puertas eran las porterías y chutaban que los vecinos estaban ya. ¿Qué hacéis? ¿Qué hizo tanto ruido? Pero ellos continuaban igual. A 11 años ya nos lo llamaron para ir a la Masía, pero no quisiéramos porque era demasiado pequeño. Y a los 13 volvieron. Lloré mucho, es que me lo robaron, yo las pasé muy mal, lloré mucho, y él también, se ignoró mucho. Después, el día que lo acompañamos, la ventana que había en la habitación era delante del campo, y me dijo: madre, cuando me levante ya veré el campo de fútbol. Y así empezó. El observador de la zona que teníamos, que era un árbitro veterano, este fue el primero que informó de las cualidades de Guardiola. He visto a un chico que no es muy alto, es muy pequeño y tal, pero que juega como los dioses. Ve lo que nadie ve, se anticipa a todo lo que tiene que pasar. Dice, bueno, pero estamos hablando de qué edad. Dice, estamos hablando de 11 años, 11, 12 años. Dice, hombre, Thor le comentó, dijo, hombre, milagros no existen. Dice, tienes que verlo. Oriol Thor, realmente un descubridor de talentos del club de muchos años, que había mostrado su talento también para estas funciones, se desplaza a Manresa para verlo en directo y baja entusiasmado. Y de Guardiola dijo en el momento dado, dice, hombre, este chico camina como el Charlotte, pero automáticamente dijo, sí, pero esto es muy interesante porque va muy bien para jugar con el interior del pie. Me llamó mucho la atención porque era un chaval pequeñito, delgadito, y lo que no se estila en esas edades y pues es un chaval que juega el balón a un toque, 2 toques. En ese aspecto ya era un chaval diferente a los demás. Él era un chaval que era muy serio en todo, tanto en los estudios como cuando tenía que jugar a fútbol. Todo se lo tomaba muy en serio, como creo que hace hoy en día, todo tenía mucha pasión por hacerlo. Era un crío que con 13 o 14 años era difícil poder convivir, dejar el pueblo y venirse allá a la residencia. Había otros críos que al mes y medio tenían que regresar a su casa porque no eran capaces de convivir allí, estar allí. Y él básicamente, ya te digo, vuelvo a repetir, que era un crío que estaba por encima de la edad que tenía. Era poquita cosa, ¿no? Era un chaval delgadito, pequeño. Siempre existen las dudas de que si va a crecer o no va a crecer. Pero como futbolísticamente era tan bueno y
y veía el fútbol pues más rápido que nadie, pues se tuvo la paciencia suficiente para que pegara el tirón final y se hiciera como se ha hecho. A Johan no tuve que convencerlo mucho para que lo cogiera. Solo cuando Milla se fue al Real Madrid, él me preguntó a ver si había un jugador de unas características pues parecidas o similares. Digo, hombre, hay uno que juega muy bien, que es un chaval que tiene 18 años, se llama Guardiola, y vete a verlo un día y ya está. Y la anécdota es que él, pues el domingo, se fue al Barça B a ver a Guardiola. Llegó allí, se sentó en el ministerio y Guardiola dice, no, si aquí no juega. ¿Qué juegan ustedes? Dice, no, juegan en el juvenil. Y al día siguiente, el lunes, me dice a mí, oye, si tan bueno ese tío, y no juega ni en el B ni en el C, juega en el juvenil. Digo, no, es que juega muy bien, pero es muy pequeñito. Y al día siguiente dijo, oye, tú pon el chaval este, y bueno, ya le gustó su forma de interpretar el fútbol, y a partir de aquí, pues lo llevó unos cuantos días a entrenar, y después lo hizo debutar, digamos, en primera división, y ya se quedó prácticamente. Recuerdo que vino un día a entrenar un chico que nos habían hablado muy bien de él. O sea, a ver, en un equipo como el Barça, pues como había algunos jugadores de la cantera, pues que había un chaval que jugaba muy bien al fútbol, yo no lo había visto jugar nunca. Pero que era muy delgadito. Yo cuando subió al primer equipo, el primer entrenamiento que le vi, con aquel físico que tenía, tal, la verdad es que me dio la sensación de que, como hacía mucho gimnasio, aquel chaval iba a poder jugar poco al fútbol, ¿no? Como jugador tenía muchos defectos, esto es lo bueno de él, ¿no? Nos saltaba de cabeza, con la izquierda justito. No era hábil driblando. O sea, tenía cosas que dices, caramba, ¿cómo puede ser tan bueno un jugador que tiene estos defectos? Pues sí, tenía uno, que es esta visión fácil, que es lo que vale dinero. Johan Cruyff tiene problemas para confeccionar el equipo que mañana se enfrentará al Oviedo. Ante esta situación, el técnico holandés ha convocado a dos jugadores del juvenil, José Guardiola y Quique Martín, que solo han entrenado 2 días con el primer equipo. Soy un jugador que juega en el medio campo, en la posición de 4 de 6, y sobre todo soy más bien técnico, y que sobre todo intento jugar muy fácil, sobre todo no complicarse nada la vida. Mañana ante el Oviedo, el FC Barcelona puede presentar alguna sorpresa. Guardiola y Quique, por tanto, pueden debutar mañana con el Barcelona y el Nou Camp. 17 años uno, 19 otro, a ver si tienen suerte. Yo creo que aquí lo que cronológicamente tenían que ser las vacas sagradas, los de en medio, y la cosa paulatinamente, no, pues Pep hace un salto rápidamente y se pasa pues 2 o 3 generaciones, y prácticamente al tercer día ya está en el grupo de las vacas sagradas. El 4 en Can Barça es un jugador importante, es un jugador para el esquema de Johan, pues era un jugador básico, era el futbolista que iniciaba, era el jugador que le tenía que dar sentido, que le tenía que dar una pausa. Guardiola, luego Guardiola, a tocar para Koeman, se le han echado 3 y gol, el gol de Koeman. Supongo que para el que ha sido seguidor del Barça desde pequeñito y ha vivido esa pasión culé desde pequeño, el hito y el logro de la Copa Europa era un logro extraordinariamente esperado, ¿no? Con una serie de momentos en los que no se había conseguido, que había generado también una cierta sensación pesimista. Ciutadans de Catalunya, ja la tenim aquí! Guardiola. Y gol para España. Acaba de marcar Guardiola en ese libre indirecto el primer gol para el conjunto español. Guardiola. El envío de Guardiola para Kiko. Era un tío que al jugar por detrás mía siempre me buscaba a mí. Entonces la relación, tanto dentro como fuera, era algo como normal. Cuando salía al campo solo tenía un objetivo, y era tener la pelota. Ganar, pero él sabía que teniendo la pelota.
Toca el envío de Ferrer, no llega Kiko. Luis Enrique. La pelota para Kiko. ¡Gol de España! Ha marcado Kiko el 3-2 a los 45 minutos de juego del segundo tiempo. España merecía un final así y va a conseguir la medalla de oro en los Juegos. Desde lejos ya me enseñaba la medalla de oro, me decía, tú has estado en 4 Juegos Olímpicos y aún no has ganado, yo he hecho 1 y ya he ganado. O sea, él va con la verdad por delante, ¿no? La realidad, no pasa nada, es deporte, se gana, se pierde, y en aquel momento yo estaba hundido y él pues tuvo esta manera de actuar que me sorprendió. Al principio pensé que poca sensibilidad que tiene, ¿no? Pero luego me di cuenta que solamente es su manera de ser. Él es él, o sea que no afloja en ese sentido. Tiene un carácter, hay los dos polos, ¿no? Uno sensibilidad, pero otra muy fuerte de carácter. De la categoría de Guardiola, yo creo que era imprescindible para cualquier selección del mundo en aquellos momentos, ¿no? Un pase suyo, ¿no? Me ayudó muchísimo cuando llegué a la selección, con los demás compañeros igual, intentaba transmitir pues, sus ideas, ¿no? Movimientos. Siempre me ha llamado la atención lo inquieto que era en el campo, cómo hablaba, cómo manejaba, cómo gesticulaba, cómo ordenaba. Casi te quería ordenar el tráfico incluso al equipo rival, ¿no? Como diciendo, oye, que tenéis que jugar así, con una partida de ajedrez, ¿no? Bueno, yo me llamaba mucho la intensidad, lo hablábamos mucho, ¿no? Decíamos, esto es lo que habla ese tío, ¿eh? Era de pequeño un poco líder porque, de hecho, los amigos de juego hacían mucho lo que él decía. No paraba en todo el partido de estar hablando, porque esto, porque aquello, mira el árbitro ahí, y venga, claro, hay una falta que me la hace él a mí y no la pita el árbitro. Claro, yo lo miro y digo, ¿y ahora no hablas? Claro, él me mira y dice, ya nos dimos el abrazo y dice, es que no puedo estar callado, no sé qué era cuando, no, si ya lo sé, que no puede estar callado. Y me dijo, si usted quiere, me gustaría desfilar. Según día hace usted un desfile, a mí me gustaría desfilar para usted. Y dije, no te preocupes, porque tu imagen, tu estilo, tu forma de ser, y sé que te gusta leer y todo esto, pues a mí me encaja muy bien. Cuando se va Cruyff, lo echan, entonces Barcelona empieza a fichar jugadores, ficha Bahía, ficha Couto, ficha de jugadores a base de altos traspasos y altos contratos. Total que se plantea una gran diferencia entre jugadores que lo habían ganado todo, como el caso de Pep, que había ganado 4 ligas, la Champions y todo esto, y yo le planteo a Núñez y a su hijo en una comida, de acuerdo con Pep, que hay que plantear el contrato, la renovación del contrato, ponerlo al día. Núñez puede hacer una propuesta en el que no se puede aceptar, y el jugador se da cuenta de que, aun siendo desde niño del Barcelona, en aquel momento hay una tirantez o hay un no querer pero no querer por parte del club. La renovación de Pep Guardiola fue compleja, porque se tuvo que negociar con el Parma para convencerles de que liberasen a Pep del compromiso y después negociar con los representantes de Pep para que Pep se quedase en unas condiciones que ellos aceptaban.